inmediatamente, ya no como lo vio en la transfiguración, sino que Jesucristo se le aparece a Juan con un pelo largo, con los ojos como fuego, con un vestido de lino que le llegaba hasta los pies. El lino siempre en la Biblia se usa para los sacerdotes de Dios en el Antiguo Testamento. Y los ángeles siempre también se personifican en la Biblia con vestiduras de lino. Y en Apocalipsis encontramos también que cuando nosotros seamos glorificados con Cristo, vamos a vestirnos también de lino fino. Así lo dice Apocalipsis 19 en las famosas bodas del Cordero. Entonces Cristo está vestido con estas vestiduras de lino, implicando su sacerdocio continuo con nosotros, con un cinto de oro alrededor y con los pies refulgentes como el bronce bruñido. Y Cristo tenía en su mano 7 estrellas. Las estrellas en la Biblia no siempre representan los astros, ¿verdad? O las luminosas que Dios, o lumbreras que Dios puso en el cielo, sino que muchas veces las estrellas, dependiendo del contexto, representan líderes o representan ángeles. Como en Apocalipsis 9, versículo 1, vi una estrella que cayó del cielo y se le dio la llave del pozo del abismo. Pues a una estrella no se le puede dar una llave, por lo que deducimos que es un ángel. En el libro de los jueces, en el libro de Daniel, se les nombran estrellas a los ángeles también. Entonces, cuando Cristo dice que en su mano tenía 7 estrellas, está hablando de los 7 líderes, que él en el versículo 20 lo explica, el misterio de las 7 estrellas y de los 7 candeleros. Son ángeles, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Estos ángeles a quienes se les comisiona para entregar estas cartas, al ángel de la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia de Sardis, al ángel de la iglesia de Pérgamo, etcétera, etcétera, no son ángeles espirituales que son los que acompañan a Dios, sino son seres humanos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en Mateo 11:10, en Lucas 7, 52 al 57, se menciona al Bautista como un mensajero, con la misma palabra griega, agelos, con doble G. Entonces, cada vez que tú encuentres mensajero, dependiendo del contexto, es un mensajero humano, o porque la palabra ángel significa mensajero. Malak en el hebreo significa también mensajero. Dios usa ángeles como mensajeros y seres humanos como mensajeros. Tú te conviertes a Cristo, regresas a tu familia. ¿Cómo vas a tu familia? Como un ángel de Dios, como un mensajero. Papá, traigo buenas noticias, mamá, traigo buenas noticias, hermanos, etcétera, etcétera. Somos actualmente los mensajeros de Dios a un mundo que no conoce a Dios, ni que tampoco entiende las cosas de la dimensión espiritual. Muy bien. Entonces Cristo, ya después de que se hace su aparición a Juan con vestidos resplandecientes, y como acabamos de mencionar, dice el versículo 18 del capítulo 1 que Cristo le dice a Juan: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tenía estas llaves antes de Cristo? Satanás. Hebreos capítulo 2. Satanás tenía las llaves de la muerte y tenía las llaves del Hades. No dejaba salir a nadie. Pero cuando Cristo resucita, baja al centro de la tierra, donde se encontraba el Hades, dividido en 2 secciones: en el infierno, o en el seno de Abraham, o en el paraíso. Cuando Cristo le dice al ladrón junto a la cruz, ¿recuerdan? Hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso, o sea, en el centro de la tierra. Entonces el ladrón baja junto con Jesús al centro de la tierra, al lado de el paraíso, donde se encontraban los justos desde Adán hasta la cruz. Desde Adán hasta la cruz nadie había subido al cielo, nadie.
¿Por qué? Porque estaban esperando el sacrificio perfecto que tuvo Cristo en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, baja al centro de la tierra y a todos los del paraíso se los lleva con Él cuando resucita. Y ahora, de la cruz a nuestros días, cuando los cristianos morimos, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Ya no tenemos que bajar a esperar, porque ya se pagó el precio final. Jesús dijo al morir, tetelestai, que en griego significa consumado es, o se terminó. No hay nada que agregarle para pagar el pecado, para vencer la muerte y vencer a Satanás. Entonces Jesucristo le dice a Juan: ahora yo tengo estas llaves. Escribe las cosas que has visto, que son las del capítulo 1, las que son las del capítulo 2 y 3, que son el mensaje a las iglesias, y las que han de ser después de estas, capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 19. Todo el futuro. Ya no se encuentra la iglesia del capítulo 4 en adelante en el libro de Apocalipsis, porque ya fuimos sacados del mundo antes que vengan los 7 años de la tribulación. Y el versículo 20 pues explica a Cristo lo que le dijo a Juan en el capítulo 1, que era un misterio. Las 7 estrellas en mi mano derecha, en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las estrellas son los ángeles o los mensajeros o los líderes de las iglesias. Y aun cuando el mensaje a las iglesias es enviado a un mensajero, también se aplica a los congregantes de las iglesias. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias a través de las cuales camina Cristo, porque Él camina en medio de todos nosotros. Muy bien, en el versículo 1 al versículo 4 vimos anteriormente, porque en la conferencia anterior, se las recomiendo que la consigan, iniciamos esta serie. Vimos que la iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora, era una iglesia paciente, era una iglesia que probaba a los que se decían ser apóstoles y eran impostores. Era una iglesia que repartía folletos, era una iglesia que entraban a barrer temprano la iglesia, en fin, ¿verdad? Una iglesia activísima. Y cuando Cristo les reconoce todas estas cosas, porque todo lo que dice el versículo 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, que no puedes soportar a los malos y los has hallado mentirosos, que has sufrido, has tenido paciencias, son buenas obras. ¿Quién puede negar que todas estas cosas no les dijo Dios? Ya te he visto cuando todas las veces que te has fumado marihuana saliendo de la iglesia, o cuando te has emborrachado. No, les dice puras cosas buenas. Pero es impactante y profundo lo que Jesús les dice en el versículo 4. Todas estas cosas que han hecho ustedes son buenas, pero ¿sabes una cosa? Se van a echar a perder. ¿Por qué, Señor, se van a echar a perder? Porque tú hiciste todas estas cosas que son buenas, no como el resultado de la unión conmigo. El fruto que tú diste de estas obras no era el fruto que lo das cuando tienes comunión conmigo. Sin mí, dijo Jesucristo, se puede ser bien religioso. Los damas allá del Tíbet nos ganan. Se rapan y se acuestan en el suelo, y nunca van a la disco, nunca ven la serie de Luis Miguel en Netflix, ni del Chapo tampoco, ¿verdad? Y nos ganan en buenas obras. Los mormones nos ganan porque ni café toman. Hay otros que nos ganan también, los que se meten a los conventos. Estamos hablando de buenas obras, nos ganan ellos porque nunca van a una disco, se meten 10 años en un convento, nunca salieron, y creeríamos que ellos realmente son los que van a ser coronados. Entonces no se trata de lo que estemos haciendo. Escúchenme muy bien. A Dios no le interesa lo que haces, sino lo que eres. Si lo que tú haces no es el resultado de lo que tú eres en Él, todo lo que tú estás haciendo se pudre, se echa a perder. Son muy buenas cosas las que hace mucha gente, porque es increíble la consagración de nuestra carne. Nuestra carne es religiosísima, pero Dios ve el motivo por el cual
esta iglesia hizo todo lo que hizo. Jesús en Juan 15 dijo: ustedes son las ramas y yo soy la vid verdadera. Si ustedes permanecen pegados a mí, Armando, me dice Dios, si tú en el congreso hace 3 semanas te caíste al suelo y lloraste, y mi Jesús, y te impactó el mensaje y todo, qué bueno, pero el lunes, y el martes, y el miércoles, Señor, pero fue hace 2 semanas que me tocó el Espíritu Santo y hasta lenguas hablé en el suelo. ¿Sabes una cosa? Se pudrió todas esas cosas porque a mí me interesa hoy cómo eres tú ahorita. Todo lo que hiciste en el pasado se pudre si no mantienes tu comunión conmigo. Mi amor, me dice mi esposa cuando nos casamos, mi bichita, mi mamuchito, mi curachita de miel de abeja, eres lo más lindo de mi vida, etcétera, etcétera. Pasó un mes, échese para allá, vieja. Pasó un año, ya ni nos vemos. Pasaron 3 años, hágame los chilaquiles o si no me la surto en la noche. Y entonces viene Jesucristo y me dice: ¿cómo te portaste con tu esposa? No, la luna de... Espérame tantito. No te estoy preguntando por la luna de miel. No te estoy preguntando cómo comenzaste, sino cómo terminaste. Y si me va a premiar Jesús, no me va a premiar: Señor, pero me vas a premiar el pasado. No, por el pasado no te voy a premiar. Te premio si mantuviste la misma pasión durante todos los días de tu vida. Y es exactamente como sucedió también en Israel con el famoso maná. Les voy a dar maná, Moisés, y aquí está una lección impresionante. Dile a la gente que este maná que va a caer del cielo no lo guarden para mañana. ¿Por qué? Porque se les pudre. ¿Y por qué no lo podemos guardar para la mañana? Porque se les pudre. ¿Qué nos quieres enseñar con esto, Señor? Quiero enseñarles que dependan de mí todos los días. Y la familia que agarraba el maná y lo guardaba, a lo mejor mañana baja el peso o sube, a lo mejor mañana cae el petróleo, no, mejor le voy a echar al banquito y a mi cochinito porque a lo mejor la semana que entra no voy a tener, a lo mejor se muere mi esposo y ni seguro social me deja, entonces voy a guardar. Y no está mal en guardar, pero no guardar en demasía, desconfiando en la motivación que Dios me va a faltar. Se nos pudre. Entonces, esta es la lección que Dios nos quiere enseñar. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo no es hacer, es ser. La persona que es cristiana es la que dice: conozco a Dios. Y la persona que dice: conozco a Dios y no hay un cambio en su vida, es un mentiroso, dice Primera de Juan. Si tu relación con Dios no te está transformando, cada día eres mejor. Si tú me dices: soy igual que hace 4 años que me convertí, eres un mentiroso, eres una mentirosa. Porque si no ha habido ningún cambio en tu personalidad, en tu actitud, si no tienes más amor por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por el Señor, si no eres más generoso cada mes, etcétera, etcétera, no es cierto que conoces a Dios. Porque el camino del justo es como la aurora, que va en aumento, va en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto. En la mañana salgo a las 5:30 de la mañana, 6, y veo la sombrita del sol, y va subiendo hasta que en toda su majestad el sol cubre todos los cielos. Así es la vida cristiana. Cuando te convertiste, veíamos casi no veíamos bien, había muchas tinieblas, pero mientras más obedecemos, mientras más somos, mientras mi carácter cada día es más pegado a Dios, mientras más comunión tengo con Dios en la Biblia, más se me abre el entendimiento, más bendiciones me da Dios, más confianza y más esperanza tengo en Él. Qué lindo es llegar cada mañana con todas las broncas, problemas que todos tenemos y acostarnos como los bebés. ¿Tú has visto un bebé de 1 año pararse a la 1 de la mañana y decirle a su mamá: dame un chocho? O vete, papá, dame un trago, papá. Los bebés, ¿verdad? Se levantan y chupan. Es todos 2, 3 años. Chupan. Chupan. Es toda la vida de un bebé.
Todo lo encuentran en el pecho de la madre, las vitaminas, nutrientes, minerales. Todo le puso Dios a la leche a las mamás. Y dice la Biblia, como niños recién nacidos, primera de Pedro 2, anhelen la leche espiritual no adulterada. Y eso es a lo que Dios nos llamó. Búsquenme, yo te satisfago todo, yo te encuentro trabajo, te voy a bendecir. Ya no quiero, entiende que quiero que descanses, que reposes, que te acuestes en la noche. Todo está tranquilo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado, Señor. Mañana tengo infinidad de decisiones que tomar. Hoy quién sabe si me van a demandar, me están amenazando, pero yo en la noche me voy a acostar como un bebé. ¿Por qué? Porque mis preocupaciones no van a resolver nada. No voy a cambiar yo nada. Si hay algo que cambiar, lo haces tú. Todo buen don y toda dádiva de lo alto de Santiago proviene de las luces, del Dios y Padre de las luces. Todo lo bueno que vaya a pasar en tu vida no va a venir de tu relación con tu compadre, ni de cuánto dinero tengas, ni cuánta salud tienes. Hoy tienes salud y mañana en un chispazo te dice el doctor, usted tiene cáncer y tiene un cáncer terminal, se va a morir en 6 meses o en menos. Y así te cambia la vida, de repente, en un minuto te cambia la vida. Estamos en un hilo en nuestra vida depende de Dios. Entonces Dios quiere que entendamos esto, que dependemos de Él. Hace una semana estaba platicando con un pastor allá en Texas y me dice este pastor, ¿qué cree, hermano, que le pasó a mi esposa? ¿Qué le pasó? Pues fíjese que yo en la camioneta que tenemos y afuera de un estacionamiento de un mall, de un centro comercial en Estados Unidos, iba mi suegra, la mamá de mi esposa al volante, y mi suegra atrás con el bebé que de 1 año de nacido, y mi esposa se baja y dejó andando la camioneta. Y se bajó no sé qué a comprar qué cosas. A los 10 minutos que regresa ya no estaba la camioneta. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó un morenito y se subió, la vio que estaba andando, y resulta que a este morenito lo venía persiguiendo la policía hasta con un helicóptero. Entonces se encontró el motor encendido y que se arranca llevándose a la suegra y al bebé. Total que cuando salió la mamá y vio que no estaba y se dio cuenta, se la llevó un negrito, ahí va la camioneta. Ella solamente dijo, Señor, en el nombre de Jesucristo, detén esa camioneta y salva a mi niña. Se estrelló contra un poste la camioneta. En el momento que esta hermana oró y llegó la policía y lo agarraron, no le pasó nada a la suegra ni al bebé tampoco. Pero me dice este pastor, le comparto esto porque con qué facilidad, así nunca sabemos, en un minuto nos cambia la vida. Un accidente te puede dejar paralítico para toda tu vida. Hoy en la noche, mañana pasado, no sé, un accidente, lo que sea, una embolia cerebral, un ataque al corazón. Nunca sabemos que lo más apreciado del hombre, Dios lo puede deshacer y cambiarnos en segundos nuestra existencia. Y esta fragilidad y debilidad como seres humanos que atravesamos porque no somos dioses, es la razón por la cual Dios anhela que vivamos con Él, cerca de Él todos los días. Y que nos acostemos y cuando Dios te ve, ese es mi Pancholín, hasta los ángeles dicen, y hasta ronca rico don Pancho. ¿Qué ronquidotes? ¿Por qué? Porque está tranquilo. No, ni le preocupa, nadie no se levantó en toda la noche. Y dice el Señor, ese es mi Pancho, Pancholín, Pancholetas, ¿verdad? Y por confiar en mí y por acostarse en la forma que Él se acostó y por demostrar con esa paz de que Él depende de mí, eso es lo que me va a mover a bendecirlo, porque sin fe ¿entendemos la vida cristiana? Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere ver lo que somos y no lo que hacemos. Esa paz dentro de nosotros, saber que todo está bien. Y si Dios me lleva, me llevó, pero yo estoy tranquilo, yo me acuesto tranquilo. Los problemas de mis hijos los va a resolver Él. Yo no puedo resolver ningún hijo, ni lo puedo hacer cambiar que regrese a la casa, ni que deje la marihuana, ni que mi hija sea una prostituta, ni que mi esposa se fue y me dejó y se fue con el lechero, con el panadero, con quién sabe con quién. Yo no puedo hacer nada por cambiar esas cosas. Yo no puedo hacer que mi esposa me ame, no puedo hacer que mi hijo me ame, no puedo hacer que me den un trabajo. Somos seres humanos.
¿No somos dioses? Y qué bendición caer, Señor. Yo no puedo cambiar a mi esposa ni mi trabajo, no puedo cambiar las circunstancias, no puedo robar para tener dinero. Yo dependo de ti, Señor. Y eso es lo que Dios está esperando que nosotros hagamos, que cada día que nos levantemos como niños recién nacidos. Abro la Biblia, te alabo, te bendigo, lleno de problemas por todos lados, bombazos y que la economía y que la política, etcétera, etcétera. Pero yo estoy centrado en ti, Señor, en tu palabra. Dice David en el Salmo 19, muchos son mis enemigos, pero tu siervo no se olvida de tus mandamientos. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis compadres. ¿Eso dice el Salmo 23? No, ¿verdad? Aderezas mesa delante de mí, o sea, dice David, me siento a comer a la hora de la comida, me siento en desayuno y me siento en la cena, y luego mi esposa, apúrate, tráigame la salsa y la ketchup. Ay, vieja, ¿qué te tardas con cómo son los frijoles? No, me siento tranquilo a desayunar, con lleno de problemas, mis enemigos tocándome la puerta, pero me siento a comer porque yo no tengo la solución para mi vida. Y si alguien me va a hacer algo, es Dios mi escudo. Él es escudo a los que caminan rectamente. Entonces eso es lo que a Dios le agrada, que vivamos en paz. No importa lo que estés atravesando, ten paz. Y si no eres, y haces muchas cosas, pero dentro de ti tú no eres una persona con paz, una persona tranquila, no es cierto que caminas con Dios. Solamente cuando se ofrece, ay, ore por mí, hermano, porque ya se fue mi esposa. Ore por mí, mi hijo ya no sé dónde anda. Ore por mí porque no tengo trabajo. No es el genio de la lámpara de Aladino Dios. Él quiere vernos que confiamos en Él. Sin fe es imposible. ¿Qué quiere decir imposible? ¿Qué es imposible? Que no hay nada que pueda satisfacer, agradar a Dios más que lo que somos delante de Él. Y solamente Él sabe lo que somos. Has perdido tu primer amor. Y claro que también se puede utilizar la analogía del matrimonio. El matrimonio es una analogía de la vida cristiana. Yo le digo a mi esposa, tenemos casados, es un decir, ¿verdad? Ahorita tenemos casados 25 años, pero si yo le digo a mi esposa, o me dice mi esposa, oye Armando, tenemos casados 5 años, y mira, gracias porque mi closet está lleno de abrigos, que bueno, te lo agradezco, amorcito. Mira, gracias, me has comprado 2, 3 anillos, te lo agradezco, tengo mi carro, me pusiste una cuenta en el banco, etcétera, etcétera. Te agradezco todo lo que has hecho, las obras que has hecho por mí. Sin embargo, me dice mi esposa, tenemos tú y yo 2 o 3 años que no nos comunicamos. Llegamos en la noche, ¿verdad? Y te volteas al otro lado, roncas como Sansón, y amanecemos y no platicamos. Cuando tienes ganas, te avientas el salto del tigre desde la lámpara del cuarto para satisfacer tus necesidades, y me siento ya un objeto tuyo que solamente me estás usando, que cocine, que cuide a los niños, pero tú y yo no tenemos contacto. Tenemos años que nos vamos a un café, tú y yo, no con el periódico aquí enfrente de ti, ni con tu aparatito ahí, con tu iPhone, dale. No, vamos a tratar de que en nuestro matrimonio haya comunicación. El enemigo más grande del matrimonio, ¿cuál creen que es? La comunicación. La falta de comunicación. El momento en que se levanta una barrera de silencio en el matrimonio y ya no sabes por qué tu esposa tiene esa jeta, ni ella tampoco sabe por qué estás en la forma que estás, porque no, ¿qué te pasa, Pacho? No le dicen, comenzamos a cerrarnos el uno con el otro, y no le hablo a mi corazón, mira mi amor, quiero decirte esto, y ora por mí, etcétera, etcétera, y no mostramos nuestra debilidad que necesitamos y que somos, y confiamos que nuestra esposa puede orar por nosotros. Somos macho camacho. Entonces ella nunca va a saber cómo ayudarnos, y ella también, si se cierra y no quiere confiar en mí, no voy a saber cómo ayudarla. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. Hace poco, se los confieso, es un ejemplo también. Ahorita tenemos un hijo, ¿verdad? Caleb se fue a Australia, está allá con Hilson. Ya este año es el último. Y hace 2 años que se fue por primera vez, nunca nos habíamos separado de él. Pero yo no sabía cómo me había afectado cuando él se fue.
Entonces, bueno, lo fuimos al aeropuerto y sientes así, ¿verdad? Cuando nos separamos de los hijos. Imagínense las familias que despiden a sus hijos que se van a la guerra, que se van 2, 3 años a Irak, y ahora los que se van casados con bebitos. Y yo comencé, Dios me dijo, tu hijo no se va a la guerra, va a regresar, va a tener comunicación, va a regresar en diciembre, va a regresar en verano, etcétera, etcétera. Pero me vino una angustia impresionante, que yo sé que es el enemigo, ¿verdad? Y comencé a llorar. Y yo no sabía si era tristeza o qué era. Y corrí con mi esposa, y mi esposa es testigo de lo que estoy diciéndoles, y junto con ella le dije, por favor, ora por mí. Y estaba yo llore por mi hijo. Y mi esposa me puso las manos, y desde ese momento no se imaginan lo que sucedió. Me fortaleció, o se acaba de ir otra vez otra semana, regresa en diciembre, pero así pasa en la vida, nos necesitamos en el matrimonio. ¿A quién le voy a pedir más que ore por mí más que mi esposa? ¿A quién? ¿Quién me conoce mejor? ¿Quién te conoce mejor? ¿El perro? ¿Le vas a pedir a Fido que ladre por ti? Y ¿sabe una cosa? Hay otra cosa que es verdad. Dicen que pasando los 50 o el 60, los que llegamos ya al 6º piso, un poquito más, comenzamos a descubrir a esa edad qué importante es estar casados. Y qué importante es tener una compañera donde nos llevemos bien. Es cuando más necesitamos el compañerismo. No se imaginan la soledad que viene después del tostón y el 6º piso. Y ustedes que tienen esa edad son testigos y dicen amén. Dichoso el varón que trató bien a su esposa los primeros años. Dichoso los matrimonios que hubo comunicación, porque cuando lleguemos a esa edad no se imaginan la bendición que es, como dice Eclesiastés, cordón de 2 dobleces es imposible de romperse, y el tercero es Jesús en medio del hogar. Entonces, esta es la importancia de poder entender que qué fácil es perder el primer amor con tu esposa y con tu esposo. Es bien fácil. Nos acostumbramos ya a estar juntos y no estamos divorciados, pero sí estamos divorciados hace muchos años emocionalmente. Ya no nos hablamos, o nos hablamos nomás para ¿qué dice el periódico? ¿O qué dicen las noticias? Ya no platicamos, ya no le digo me siento mal, ora por mí, tengo esta angustia, tengo esta preocupación. ¿Por qué? Porque no hay comunicación, y cuando no hay comunicación no hay comunión, no hay compañerismo. Es lo mismo con Dios. Si no platicas diario con Dios, si no abres si no le dejas que Él te platique a través de la Biblia Él nos habla y nosotros a través de la oración le platicamos a Él. Si no hay un diálogo entre tú y Dios y solamente es monólogo, nunca vas a tener esa paz que sobrepasa el entendimiento. Han perdido tu primer amor. Si eres muy activo, Armando, y tengo abrigos, y tengo coche, y tengo una casa, pero entre tú y yo no hay nada. No te conozco ni tú me conoces. Y así te dice Dios, eres muy activo, y trabajas, y eres paciencia, y vas a la iglesia, y haces lo otro, pero tienes meses o semanas o años que diario tú y yo no tenemos comunión en la Biblia, diario con Jesucristo. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Esto es el cristianismo. Lo demás es religiosidad. Entiende la diferencia. Tú puedes ser religioso, ir a la iglesia y tener una religión, si no tienes una comunión diaria con Jesús, eres religioso. Has perdido tu primer amor. Ahora, si es esto verdad en tu vida, veamos a continuación rápidamente la solución y las consecuencias de que tal vez desde hoy en la noche, los que están escuchando a través de las redes sociales, o ustedes que están presentes al oír este mensaje, si tú el mensaje que tú oyes no lo pones en práctica inmediatamente, pues mañana o pasado, no. Si desde hoy en la noche no llegas a tu casa y le pides perdón a Dios y comienzas hoy antes de acostarte, abrir la Biblia, leer los salmos, proverbios, platicar con Él, Señor, pongo echando toda mi ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de mí, ya no quiero pensar en mis problemas, no está en mí resolverlos, yo quiero vivir en paz. Se fue mi vieja, se fue mi viejo, se fue mi hija, se fue mi perro, no lo encuentran, lo que tú quieras y mandes, Señor, quiero dormir en paz, quiero descansar en ti, quiero confiar en ti.
Fortaleza mía, Señor mío, mi fortaleza, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará de la peste destructora, te librará del lazo del cazador. Caerán 1000 a tu diestra y a 10,000, y a ti no te tocará. Y por cuanto en Él has puesto mi confianza, dice el Señor, yo también te libraré. Y te sacaré de tu problema, y haré que tu hijo regrese, y haré que, si se fue la señora, te voy a mandar a una mejor que Madonna. Y si se fue el cocodrilo ese que te está haciendo la cosa, tengo algo mejor para ti. Tú sigue confiando en mí, dice el Señor, nada más. Quiero ver que sigas confiando en mí, nada más es lo único que quiero ver. Déjame a mí solucionar tus problemas. No somos dioses. Y créanmelo, lo mejor está por delante. De eso no hay absolutamente duda alguna. Versículo 5, número 1. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Número 1. Si tú eres una persona que has perdido tu primer amor, tanto en el matrimonio o como cristiano, ¿desde cuándo ya no vas a los estudios bíblicos? ¿Desde cuándo ya dejaste de leer la Biblia? ¿Desde cuándo ya perdiste esta pasión? O sea, trabajas en una compañía, como una vez me contaron, y me dijeron, oiga, señora Dulce, fíjese que conocí a Carlos fulano de tal, y supe después de 2 años de trabajar con él, que él era cristiano. Y él supo que yo era cristiano. Estaban en la misma compañía los dos, y nunca se encontraron en el elevador y lo que tú quieras. Nunca ninguno de los dos se dio testimonio al otro de que eran cristianos. Nunca le dijo en el elevador, oye, ¿tú lees la Biblia? Yo casi siempre comienzo con eso, ¿verdad? Cuando me dicen, yo soy musulmán, ¿lees la Biblia? Y por ahí comienzas a meterte. Jamás, dice, teníamos 2 años en la compañía y a los dos nos dio vergüenza de que habíamos perdido el primer amor. Ya no nos importaba ganar las almas. Una pregunta que te va a ayudar es la siguiente. ¿Cuándo fue la última vez? No lo contestes, dilo con todo tu corazón, Dios lo sabe. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesús? Solo tú lo sabes. Oye, ¿conoces a Jesús? No, ¿quién es Jesús? Mi cuñado se llama Jesús. No estoy hablando de eso, ¿verdad? Yo estoy hablando de un hombre que murió en una cruz por ti, que dio su vida por ti, que te puede ayudar, que te puede perdonar tus pecados. Y tengo muy buenas noticias para ti. ¿No las quisieras escuchar? ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste eso con alguien? Ahora, si tienes meses que ni siquiera has compartido a Jesús, ¿qué dice Hechos 1:8? Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y me serán testigos. ¿Lo eres? No. ¿Sabes por qué? Porque no tienes al Espíritu Santo. Mentira que eres cristiano. Y cuando venga por nosotros el Jesús, va a haber una cantidad de millones de personas que se van a asustar porque nunca se imaginaron que ellos no eran lo que decían que eran. Y el fruto de un cristiano es hablar de Jesús. Te tiene que consumir la pasión. A tu mamá, a tu suegra, a tus amigos, al que sea en la primera oportunidad, meseros, elevadoristas, al que sea, estarle hablando continuamente de Jesús. Esa es la pasión que nos debe de consumir. Recuerda dónde has caído. Número 2, arrepiéntete. ¿Saben ustedes lo que es el arrepentimiento? Porque dicen que las iglesias están llenas de cristianos, entre comillas, que ni siquiera saben lo que es el arrepentimiento. Y que tampoco saben que todos los días necesitamos arrepentirnos de algo. Ya me arrepentí de mis pecados, ya Dios me los perdonó. Y ya mi cuenta está saldada en el cielo. Pero diario pecamos o con pensamientos, o con palabras, o con obras. Entonces diario siempre habrá algo, a menos que te digan el querubín de Tlalnepantla. Diario va a haber algo, ya le grité a mi esposa, ya dije una cosa que no, con otra actitud que no debía haber hecho. Pero diario tiene que haber algo en la que mientras más al acostarme me hinque junto a mi cama o sentado como quieras, Padre, me pongo a pensar rápidamente en la mañana, tuve una discusión, Señor, perdón, me fui muy áspero con mi esposa, a mi hijo le grité, hice esto, le quemé el chicharrón a mi esposo para que se lo atragantaran el cuello.
Iba pasando, Señor, y vi una muchacha y pues ya, pero no solamente la vi, sino que la escaneé, ¿verdad? Y ya no quiero tener esa imagen. Señor, perdóname con tu sangre preciosa. Mientras más y más y más y más y más desarrollemos este hábito bendito de estar todos los días buscando algo que decirle a Dios y estarnos examinando, más sensibles nos volvemos al pecado. Y vas a crecer como un árbol gigantesco espiritual. ¿Por qué? Porque eres sensible y ya a lo que Dios le llama pecado, tú le llamas pecado. Y si tú no te arrepientes, entonces ¿qué pasa? Ahí traes guardado de hace 3 meses, de hace 6 meses, algo que no has sacado y te está estorbando en tu alma. Aquí nuestra vida interior nos estorba. Tenemos que estarnos limpiando todos los días. Y eso estorbo nos bloquea, es como una nebulosa que nos impide ver qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Y cuántas personas hay que se casan así? Se casan y fornicaron antes de casarse y no le pidieron perdón a Dios y se casan, etcétera, etcétera, o con una persona que no es cristiana, se casan en pecado y recogen una cosechototota después de casados, porque no estaban acostumbrados a pedirle perdón a Dios todos los días. Esto es el arrepentimiento para que ustedes puedan entender claramente lo que significa. Es la palabra griega metanoia. Y es esto, el arrepentimiento es lo siguiente. El arrepentimiento es ir caminando en un camino equivocado. Llámale como tú le quieras llamar. De repente, aquí Dios me llama, como ahorita el domingo te está hablando Dios a través de la Biblia. Y te está iluminando. Híjole, es verdad lo que dice la Biblia. Yo necesito pedirle perdón a Dios. Entonces, tú te detienes en ese camino y ya no vas con tu novio o lo que tú quieras y dejas la pornografía, etcétera, etcétera. Y esta es media vuelta al arrepentimiento. Ya no fumo, ya tiré todas las revistas de pornografía, ya le dije a mi novio que no me ponga las manos encima, ya no voy a mirar a otra mujer que no sea mi esposa, ya voy a dejar de hacer lo que hacía. Esa es la mitad del arrepentimiento. Escúchame esto: si tú dejas estas cosas pero no te vuelves a Dios, no es arrepentimiento, es remordimiento. Ahí está la diferencia. Judas, dice la Biblia, que cuando traía las monedas de plata y vio a Jesús que pasaba, agarró las monedas, porque dice que le remordió, pues la palabra arrepentirse es la palabra, no es la palabra arrepentimiento, y las tiró al suelo y se ahorcó. ¿Por qué? Porque él no se volvió a Jesús. Si hubiera arrepentido, hubiera creído que había perdón en su muerte en la cruz. Pero no creyó en eso. Le remordió la conciencia por lo que hizo y se mató. ¿Cuánta gente hace lo mismo? Me mato porque hice esto, porque aquí hice eso, en lugar de volverse a Dios, que es la fuente del poder. Entonces, el arrepentimiento no es una vuelta de 90 grados, es una vuelta de 180 grados. Dejo lo que estoy haciendo, pero me vuelvo a ti, Señor. Ahora, aparte que voy a dejar lo que estaba haciendo, voy a buscarte en la Biblia, voy a tener reuniones de oración, voy a buscarte en la noche, voy a buscarte de mañana, voy a ir a reuniones, voy a estar lo más cerca que ti. Si tú no te vuelves a Dios, no es arrepentimiento. Los monjes nos ganan, el terrigo no ve ni Netflix ahí en el convento. Y las monjitas iguales, ¿verdad? Entonces no se trata de hacer o dejar de hacer, sino de ser. Dios quiere que seamos antes de que hagamos. Si hacemos sin ser, estamos solamente haciéndolo en nuestra energía y no en la energía del Espíritu Santo. Y dice el versículo 5, y haz las primeras obras, o sea, comienza a hacer lo que Dios te mandó. Ahora, si tú no haces esto hoy en la noche, o hoy en la tarde, o lo más pronto en tu vida, vendré y te quitaré el candelero de su lugar. ¿Qué significa esto? Dios mío, pero ¿cómo que vienes y nos quitas el candelero? Muy bien, si es una iglesia,
dejarán de ser una iglesia verdadera. Ustedes no se imaginan la cantidad de iglesias que dicen cristianas que lo que están haciendo, lo están haciendo en la energía de la carne. Lo vamos a ver cuando lleguemos a la Odisea, pero Jesús no lo dejan entrar. Número 2 significa: vas a dejar de ser mi testigo. Y te voy a quitar la luz que te puse para que alumbraras a tu familia. Y vas a ser igual que como eras antes de ser cristiano. Y número 3, te voy a abandonar y te voy a dejar hacer lo que te dé la gana. Esto es el peor juicio que le pueda venir a un cristiano. Dice en Proverbios capítulo 1: por cuanto no quisiste oírme, ni las palabras de sabiduría aceptaste en tu corazón, vendrá sobre ti tribulación y me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me vas a encontrar. ¿Por qué? Porque no es cuando tú quieras, es cuando oigas su voz. Hebreos 3, versículo 7, no te endurezcas. Y hoy te está hablando Dios. Hoy te está hablando como una espada que atraviesa tu alma. Y si hoy te está hablando Dios para que tú dejes lo que tú sabes que tienes que dejar y no lo haces, mañana, escúchame, te vas a endurecer. Y va a ser más difícil. Y pasado mañana va a ser más difícil. Y llega un momento en que Dios dice: ya no me vuelvo a meter contigo, Pancho. Ya no me meto contigo, Carmelita. Tú eres un ser libre, tienes libre albedrío. Haz lo que te dé la gana. Y cuando vengan los problemas: Señor, por favor, ayúdame. No te voy a escuchar. Pero tú eres misericordioso. Lo fui cuando te hablé. Y soy misericordioso con el que ha de ser misericordioso con los demás. ¿Fuiste tú misericordioso con tu matrimonio? ¿Lo fuiste con tus hijos? ¿Lo fuiste en tu trabajo? ¿Lo fuiste con la gente que te di alrededor? Entonces, ¿por qué me pides ahora que yo sea misericordioso contigo? Tú no puedes recoger lo que no has sembrado. Y dice el versículo 6: pero tienes contra ti, tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas. La palabra nicolaita significa gobierno, laos, gobernar, para que lo apuntes. ¿Quiénes son los nicolaitas? Es una iglesia gobernada por el pueblo y no por los líderes. ¿Cómo está esto? Bueno, usted no se imagina la cantidad de iglesias donde la familia fulana de tal puso el techo y la familia Gómez puso las paredes y la familia Ortiz compró todo el equipo de sonido, y se juntaron 3 familias y esas familias hicieron todo lo que es el edificio. Y esas 3 familias ahora se creen con el privilegio y la facultad de ellos. Si al pastor no les gusta, lo corren. No nos gusta como predicaste este domingo, y comienzan a contratar pastores. Y esos pastores no son los líderes, son las 3 familias. Son pastores gobernados por el pueblo. Y la iglesia no es una democracia, es una teocracia. Tengamos mucho cuidado. Y yo se los digo a mis hermanos pastores: un pastor es el responsable de las finanzas, es el responsable del orden de la iglesia, es el responsable de la dirección de la iglesia. Es como en la casa, exactamente. Entonces, los gobiernos nicolaitas son esas iglesias gobernadas por familias. Y no se imaginan la cantidad de iglesias que son gobernadas de esta manera. Esto es una abominación delante de Dios. En una iglesia no se vota: a ver, ¿quién quiere por pastor? Espérame tantito, pues si no es el PRD. No es el PRI, no es el PAN, no es un partido político. La iglesia no se maneja de esa manera. La iglesia se maneja por los líderes que están de la mano de Dios y que son dirigidos por Dios. Ellos son los responsables de la iglesia, no las familias. Tengo a tu favor que aborreces las cuales yo aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La promesa se hace a las 7 iglesias: al que venciere. ¿Quiénes son los vencedores? Porque, por ejemplo, en el capítulo 3, bien rápidamente, el capítulo 3 de Apocalipsis,
Dice el versículo 5, Apocalipsis 3:5, lo usan personas que creen que se pierde la salvación. Y hay versículos que usan así fuera de contexto, pero vean ustedes lo que se encuentra detrás del contexto y no del texto. Dice Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Entonces dicen estas personas sinceras, porque hay mucha sinceridad y muchos cristianos, pero por falta de información, que Dios puede borrar nuestro nombre del libro de la vida. Y la respuesta es bien fácil, por no conocer lo que significa vencer. Vean ustedes, antes de Apocalipsis está Judas y Primera de Juan, capítulo 5 de Primera de Juan. Vamos a dejar siempre que la Biblia sea la que hable. Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Vemos nosotros que de acuerdo a la Biblia, los vencedores son los que han sido nacidos de nuevo, los que han sido regenerados por el Espíritu Santo, los que han sido bautizados con el Espíritu Santo, amalgamados, identificados. Es lo que significa la palabra bapto en el griego: identificar, amalgar, unir. Los que hemos sido unidos al cuerpo de Cristo, cuando el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo, somos de Él, estamos en Él. Estos son realmente los vencedores, los que se dijeron que eran cristianos, como vimos anteriormente, pero siempre vivieron jamás cambiando, jamás transformados, jamás mejoraron su actitud, jamás les interesó ganar a nadie, jamás con la Biblia. Son los que van a ser borrados porque nunca fueron cristianos. Pero los que venzan, no puede ser borrado su libro. ¿Por qué? Porque fueron nacidos de Dios. Qué clara es la Biblia. Dice en 1 Juan 2:18, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. No es que perdió la salvación Judas. Judas nunca fue cristiano. Jesús lo dijo, es un diablo desde que lo llamó. Y desde que estaba con los discípulos era el tesorero y era un ladrón. Ya robaba la bolsa de las quesadillas de Pedro y de Santiago. Así que no se pierde si eres regenerado por Dios y bautizado en el cuerpo de Cristo, vas a vencer. ¿Por qué? Porque tienes fe. ¿Y qué es la fe? Ser aquel que Dios quiere que tú seas. Y finalmente dice el mensaje a la iglesia de Éfeso: y le daré a comer el árbol de la vida, que aparece en Génesis, que es Jesús. Él es el árbol de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y está en medio del paraíso de Dios. Este paraíso que se encontraba en el huerto del Edén. ¿Dónde quedó el huerto del Edén? ¿Se pudrieron los árboles en el huerto del Edén? No, porque eran perfectos. El hombre fue sacado de un lugar perfecto porque un hombre imperfecto no puede vivir en un lugar perfecto. El huerto del Edén era perfecto. Todo Dios vio que era bueno. El hombre pecó y Dios lo expulsa del huerto del Edén. ¿Y el huerto del Edén? ¿Quiénes llegaron a vivir ahí? ¿Los ángeles? No, ¿verdad? Desapareció, fue trasladado al cielo, que se llama ahora el paraíso después de la muerte de Cristo. Cuando Pablo en 2 Corintios 12 dice: hubo un hombre, si en la carne no estoy seguro, fui al tercer cielo y estuve en el paraíso. Pablo estaba hablando acerca de ese paraíso que ya se encontraba, ¿verdad?, en el fondo de la tierra antes de que Cristo resucitara, que era cuando Pablo estuvo siendo disciplinado por Dios y en el desierto 15 años antes de que pudiera predicar. Y Pablo es la última persona que menciona el paraíso antes del Apocalipsis. Entonces este paraíso ahora se encuentra en el cielo, que significa un lugar de descanso, que es lo que significa también la palabra Edén.
Y finalmente Dios le dice, este árbol de la vida, este en medio del paraíso de Dios, que se encuentra, repito, cuando muramos, que será Jesús el centro de toda nuestra atención. Cristianos que nos escuchan, hay un mensaje en esta tarde antes de irnos a casa y es: arrepiéntete. Reconoce las cosas malas que estás haciendo en tu vida antes de que sea demasiado tarde. No te endurezcas. Dios te ama. Dio su vida por nosotros en una cruz. Agujeraron sus manos y sus pies. Le pusieron espinas en la cabeza. Y cada vez que tengas dudas que Dios te ama, regresa y voltea a ver a la cruz. Ahí está Jesús colgado, diciéndote: todo lo hice porque no quiero que vayas al infierno. Quiero bendecir tu matrimonio. Quiero bendecir tu noviazgo. Quiero bendecir tus alimentos. Quiero bendecir tus vacaciones. Quiero bendecir todo en tu vida. El que no escatimó a su Hijo, Romanos 8, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? Te damos gracias, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de tu Hijo entre los muertos, que fue muerto, crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Ahora he comprendido estas verdades espirituales y quiero de aquí en adelante, desde hoy mismo, regresar a mi primer amor, a volver a enamorarme de ti, Jesús, con pasión, como el ciervo brama por las aguas. Que llegue el momento en que mi alma brame por ti, que tenga sed por estas aguas vivas que solo vienen de ti. Tu palabra dice: bienaventurado el varón que tiene en ti su confianza y en cuyo corazón están tus caminos, porque cuando pase el valle de lágrimas, lo convertirá en estanque cuando las lluvias lleven o llenen las fuentes. Irá de poder en poder y verá a Jesús en Sión. Oh Jesús, gracias por lo que hiciste por nosotros. Y en esta mañana Él abre sus brazos y te dice: ven a mí. Ven a Cristo en esta mañana si tú no lo tienes. A lo mejor te decías cristiano, ya no te engañes. Si en ti no ha habido un cambio radical, una transformación de tu personalidad, no es verdad que tengas la vida de Jesús. Él vino a revolucionar nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra actitud hacia nuestros semejantes. Dile: Señor, perdona mis pecados. Creo que moriste en esa cruz y pagaste por ellos con tu sangre. Y te pido que entres a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.